Buenos días iglesia, que Dios les bendiga. Damos gracias y nos gozamos en esta mañana con la oportunidad que el Señor nos da de adorar su nombre, de exaltar su nombre, de reconocer lo que Él ha hecho en favor de nosotros, de ser edificados en esas verdades que rodean las revelaciones del Señor, que rodean el testimonio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, de manera particular, ¿verdad? De manera particular, primaria, su encarnación, su nacimiento, Dios hecho hombre en medio nuestro. Y hoy estamos aquí, ¿verdad? 26 de diciembre, 26 de diciembre, un poco, ¿verdad? Con el ánimo todavía, ¿verdad? Encendido, podríamos decirlo así, en términos de nuestro ánimo, nuestra memoria, nuestro corazón, celebrando el tiempo de Navidad. Pero déjeme decirle que la manera en que usted y yo debiéramos celebrar este tiempo dista mucho de la forma en que el mundo recuerda el tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad para el mundo es un tiempo lleno de colores, de luces, de regalos, de fiestas, de jolgorios, de excesos, de vicios, todo esto, de alguna manera, usted sabe, usted lo sabe, y yo lo sé también, porque venimos de un mundo que nos enseñó y nos mostró eso. Incluso venimos de un mundo donde usted podía pasarse el año completo, mire, enfurecido, entristecido, ensombrecido, un carácter apático con todos. Entonces en Navidad nosotros hacíamos el esfuerzo de poner la mejor cara y ponernos el mejor vestido, ¿sí o no? Y entonces allí animábamos a todos para que por lo menos en ese tiempo, la familia, ¿verdad? Aquellos que estaban distantes, y bueno, no podemos menospreciar el intento particular que ese tiempo evocaba. Pero de alguna manera es triste y lamentable nosotros saber que nuestros corazones estaban alejados de Cristo, alejados de la verdad de nuestro Dios, y solamente podíamos disfrutar ese tiempo a la manera en como el mundo y el pecado nos decía que debíamos disfrutarlo. Y nosotros estábamos poco menos que sujetos, encadenados, presos a esas tradiciones. Y si bien solíamos disfrutar ese tiempo, ¿verdad? Hoy usted y yo tenemos razones eternas para disfrutar ese tiempo. ¿Amén? Tenemos razones eternas para disfrutarlo, porque nosotros sabemos que el centro, el protagonista de este tiempo y de esta remembranza es Cristo Jesús. Él es el principal motivo de nuestra celebración, Él es el motivo de nuestra celebración. Y nosotros estamos aquí en esta mañana para exaltar su nombre, para glorificar su nombre. Así que nosotros nos gozamos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nosotros tenemos de hacer eso en esta mañana delante de su palabra. Delante de su palabra, nos gozaremos delante de su palabra. Ya tuvimos la oportunidad posiblemente antes de anoche, ¿verdad? De gozarnos con la familia, de gozarnos con la cena, de gozarnos con un poco ese reflejo de lo que solemos celebrar. Pero hoy usted y yo damos gracias al Señor porque tenemos un alimento espiritual adicional que consumir. Amén. Tenemos un alimento espiritual adicional que de otra manera no estuviéramos consumiéndolo, no estuviera saciando nuestras almas, de no ser por Cristo Jesús y su gracia, que nos llamó, ¿verdad? Y nos tiene aquí en esta mañana como siervos suyos, y nosotros estamos contentos, estamos gozosos, y por eso vamos a alabarle a Él, y vamos a cantarle con deleite, con gozo. Antes de hacerlo, yo quiero que usted me acompañe en oración para dar inicio a este tiempo particular, y luego buscaremos en nuestros escenarios esas alabanzas que nos permitan exaltar su nombre en este tiempo. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias en esta mañana, oh Señor, sabiendo que no somos merecedores de estar aquí,
sabiendo, oh Dios del cielo, que no somos dignos de tu favor, de tu gracia, de tu perdón. Todo lo que tú has hecho, oh Señor, en favor de tu pueblo y por el fiel y eterno compromiso con tu palabra, oh Dios, porque prometiste un redentor y enviaste a Cristo. Todo lo que tú has hecho, oh Señor, que nos involucra con tu gloria, es lo que nos tiene aquí en esta mañana dándote gracias, oh Señor, redimidos por la sangre de Cristo, justificados delante de ti, oh Señor, y por eso podemos clamar a tu nombre. De otra manera, oh Señor, seríamos como cualquier otro humanista, filósofo o religioso de este mundo que pretende buscar una comunión contigo alejado de Cristo Jesús, alejado de las buenas nuevas del Evangelio. Y nosotros, oh Señor, te damos gracias, porque si hemos venido a los pies de la cruz, es porque tú nos has traído hasta ella, oh Señor, por medio de la fe en la obra de Cristo. Dios de los cielos, queremos exaltarte, queremos reconocer tu nombre en esta mañana y todo lo que has hecho en favor nuestro. Bendice a tu iglesia, no solamente Iglesia Bautista Trinidad, sino también toda aquella iglesia, oh Señor, que en esta mañana abre sus puertas y establece sus púlpitos para exponer tu palabra. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, vamos a ponernos de pie, por favor, si usted puede hacerlo, solamente si usted puede hacerlo, ¿verdad? Si usted no se siente bien, pues quédese allí, pero haga un esfuerzo por alabar con nosotros con el himno 114. Si usted puede ponerse de pie, pues acompáñeme, porque así lo haremos con un mayor ánimo, se lo aseguro. Himno 114, suenen dulces himnos, suenen dulces himnos. Vamos a cantarlo con gozo y con ánimo, mi hermano. Suenen dulces himnos, gratos al Señor, y oiganse el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas no de gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. El coro fuerte. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Suenen dulces himnos, suenen dulces alabanzas a nuestro Dios desde nuestros corazones, que miren, aunque insuficientes para, ¿verdad?, describir toda la grandeza de nuestro Dios, la palabra de Dios nos impone un compromiso. Si respiramos, dice la palabra de Dios, usted y yo tenemos que alabarle. Amén. Todo lo que respira, y nosotros lo hacemos en este tiempo, con estos signos especiales, con estos signos que yo les he llamado himnos de temporada, ¿verdad? Himnos que nos ayudan en este tiempo a evocar ese espíritu de regocijo por el nacimiento del Señor Jesucristo. Aunque usted y yo sabemos, ¿verdad? Lo hemos reiterado muchas veces, la palabra de Dios no apunta a esta fecha cronológicamente hablando, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos unimos al regocijo del mundo
nos unimos a un regocijo que tiene, al menos allá, aunque sea difuso, usted sabe, tiene a Cristo, pero nosotros tenemos que unirnos para hacerlo a Él claro delante de las gentes. Amén. Para hacer a Cristo claro delante de las personas. Sí, la gente sabe que esta celebración es una celebración cristiana, pero mire, a lo mejor el más débil de los elementos componentes de esta celebración es Cristo en el mundo en este tiempo. Pero nosotros tenemos que estar allí. La iglesia de Cristo tiene que estar allí para que nosotros seamos los responsables de exaltar su nombre. Amén. De exaltar su nombre. Y por eso nosotros nos rehuimos el unirnos a este mundo, a nuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, muchas veces, ¿verdad? En esas fiestas o celebraciones que se arman a veces en nuestros entornos de trabajo. Algunos de nosotros tenemos el privilegio de trabajar en entornos cristianos, otros tienen, ¿verdad?, la oportunidad de trabajar en entornos seculares, y allí, óigame bien, allí usted también tiene la responsabilidad de brillar para la gloria de Cristo. Amén. Usted va, yo hice de todo cuando yo estaba involucrado en los trabajos de este mundo. Yo sabía rehuir, sabía rechazarlo, y por momentos también, entonces, cuando yo veía que la cosa era posible, pues yo iba y aprovechaba para testificar de Cristo. No estaba allí a lo mejor predicando a las personas, Biblia en mano, pero mi proceder, mi comportamiento esa noche hablaba de lo que yo entendía que un cristiano debe hablar. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos involucramos en este tiempo de manera particular, en este tiempo de Navidad, en esas reuniones y celebraciones familiares y amistades de nuestros vecindarios, nuestros trabajos. Mire, usted tiene que brillar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que usted es. Usted y yo somos luminares en este mundo. Amén. Somos luminares en este mundo. Vamos a cantar el himno 118. Vamos a cantar con gozo, con regocijo este himno para continuar alabando a nuestro Dios. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, y paz su santa ley, y paz su santa ley, y paz su santa ley. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Amén. Hoy, justamente, en esta mañana, nosotros queremos hablar de esa paz, justamente de esa paz, porque usted y yo sabemos, ¿verdad? Usted y yo conocemos, al menos así recordamos, ojalá que sea literalmente que usted lo recuerde, porque a mí me gusta que nosotros podamos aprender a recordar la palabra de Dios con punto y coma. Me gusta que podamos recordar la palabra de Dios como ella ha sido revelada, en la forma y en su contexto. Pero a lo mejor usted recuerda por la fuerza del uso de esa frase, ¿verdad? Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. ¿Te recuerda esa declaración? ¿Te recuerda que ese fue un clamor maravilloso, glorioso, que provino de unas huestes espirituales que glorifican y que exaltan al Señor? Allí delante de los pastores,
este clamor se desató, marcando, ¿verdad? Esa alabanza, esa adoración que luego, posteriormente, ese niño que había nacido continuaría recibiendo de parte de los magos de Oriente, de parte de esos sabios que vinieron de por allá, de Persa, pues posiblemente también, ¿verdad? Esos hombres, Ana, Zacarías, esos ancianos que albergaban allí, como leemos en esos tres primeros capítulos de Lucas, ¿verdad? Albergaban esa esperanza de ver al Mesías que había sido anunciado. Ellos sabían. Pocos lo esperaban, pero algunos lo esperaban. Y esos que lo esperaban, ¿verdad? Se regocijaron. Pero tuvieron un modelo de regocijo y fue ese clamor de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Y en la tierra, paz. Por eso, de alguna manera, mi amado hermano, nosotros podemos cantar con gozo ese himno número 118, al mundo paz, al mundo paz. Vamos a cantar un himno más. Vamos a cantar el himno 126. 126. Oíd un son en alta esfera. Himno 126. Oíd un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios, y al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Con tu vida y con tu muerte nos ofreces vida y luz. Haz tu majestad dejado, a buscarnos te has dignado, para darnos el vivir. En la cruz fuiste a morir, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. A Jesús, que es nuestro bien, en el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Ese himno, en esa porción, en esa estrofa, se refiere, mi hermano, a ese coro de ángeles que se manifestó, que se reveló allí para adoración del recién nacido rey, como también nos enseña la palabra de Dios.
Bien, mis hermanos, vamos a dar gracias nuevamente a nuestro Dios en esta mañana por el maravilloso tiempo que nos espera delante de su palabra en esta hora que tenemos por delante. Sé que sabremos inclinar nuestros corazones, al menos esa ha sido nuestra oración, ¿verdad? Que nosotros podamos en esta mañana estar atentos a lo que su palabra nos dice. Estar atentos a lo que ella revela de parte de nuestro Dios para nuestra edificación. Porque ciertamente, si hay un tiempo, mi amado hermano, si hay un tiempo en el que nosotros necesitamos, créame, necesitamos ese sosiego, esa paz, esa garantía de que podemos descansar en una firme promesa, en una firme palabra, en una firme verdad, en un contexto en donde hay tantas medias verdades que no nos llevan a ningún lado, que antes bien nos dejan, mire, entre primera y segunda, sin ningún tipo de respuesta, ¿sí o no? Sin saber exactamente para dónde vamos. En medio de este tiempo, a lo mejor como nunca antes, en este tiempo presente, en este siglo, nosotros hemos necesitado paz, sosiego, confianza, dirección. Y usted y yo sabemos que podemos encontrarlo en la palabra de Dios. Usted sabemos que podemos encontrar todas esas verdades en la palabra de Dios. Pero el sustento de la palabra de Dios para que ella sea capaz de sostenernos y animarnos es justamente de dónde proviene la palabra de Dios y cuál es la verdad que ella encierra. La palabra de Dios no es una revelación vacía, la palabra de Dios es una revelación que nos muestra a Cristo. Y si Cristo no fuese el protagonista de la palabra revelada, entonces este libro no tuviera ningún sentido. Se lo digo de nuevo. Si Cristo no fuera el protagonista de la palabra revelada, este libro no tuviera ningún sentido. De manera que nosotros en esta mañana damos gracias al Señor por revelarnos a Cristo a través de su palabra. Damos gracias al Señor por la firmeza, la seguridad, la tranquilidad que Cristo puede traer al corazón de un alma. Por eso que la palabra de Dios dice con tanta vehemencia y suficiencia que nosotros tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Esa paz que nosotros necesitamos hoy más que nunca es en Cristo Jesús que la podemos encontrar. Porque mira, nosotros pensábamos, mi amado hermano, nosotros pensábamos, y por favor dígame, a lo mejor verá en su corazón, usted estará o no de acuerdo conmigo, pero nosotros pensábamos que a nosotros nos haría falta el abrazo de las personas. Pero nos hemos dado cuenta que continuamos desechando al prójimo aún en peores y más excluyentes maneras. Mi hermano, ¿cómo comenzó todo esto? ¿No comenzó con un ánimo y con una esperanza de que al final nosotros nos amáramos más? Y sin embargo, hoy estamos rechazándonos unos a otros de peor manera. Y esto, mi amado hermano, de alguna manera nos ha dividido. Penosamente nos ha dividido. Sin necesidad, pero nos ha dividido. ¿Necesitamos o no necesitamos paz entonces? ¿Usted cree que la necesitamos? Yo creo que la necesitamos. Yo creo que la iglesia de Cristo necesita ese sosiego, esa paz, ese augurio que las huestes angelicales clamaron al Dios de los cielos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Vaya conmigo allí a Lucas, por favor. Lucas capítulo 2, para que nosotros tengamos esta lectura de manera introductoria en esta mañana.
Mire, cuando nosotros pensábamos que seríamos más cuidadosos, la realidad es que continuamos siendo los mismos depredadores de nuestro ambiente. Ahora más. En la calle había de todo tipo de basura. Ahora hay de todo tipo de basura y mascarilla tirada en la calle. Nadie recoge eso. Eso anda plástico, pote, plástico, mascarilla. No hay cosa más antihigiénica que una mascarilla en la calle. Guantes, de todo. Hemos sido depredadores de lo que nosotros pensábamos que estaríamos añorando para este tiempo. Continuamos siendo los mismos descuidados y depredadores de nuestro ambiente. Pensábamos retomar nuestras vidas, mi amado hermano, y asegurarnos de disfrutar la normalidad, el sosiego, la paz, la quietud, el trabajo. Pero el hombre se ha distanciado demasiado de Dios, mi amado hermano. Y ya el hombre no solamente disfruta su pecado, también ha llegado al punto de disfrutar las consecuencias de su pecado. Ya no le importa. La anarquía, el caos, el desorden que el pecado produce ya también es exaltado por el hombre. ¿Usted sabe eso? O váyase a esos países donde la moda es quemar con fuego iglesias y parques y destruir todo, destruir jardines y destruir todo. Ese es el gusto de la gente ahora. ¿Por qué? Porque no solamente se goza en su pecado y en su rebeldía, sino que también se está gozando en las consecuencias de eso. Dígame entonces si no necesitamos paz. Dígame si no necesitamos paz y sosiego y descanso y buena voluntad de Dios para con los hombres. Déjeme decirle algo, mi amado hermano. El anhelo de paz en la tierra, el anhelo, ese deseo de paz en la tierra y de buena voluntad para con los hombres, no fue una expresión directa de nuestro Dios. Fue una expresión, fue un clamor de parte de las huestes espirituales, de esos ángeles que adoraban al niño. Y no fue un clamor erróneo de parte de esos ángeles. No fue un clamor erróneo de parte de ellos. Es bueno y agradable delante de Dios que nosotros vivamos quieta y sosegadamente, ¿sí o no? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No lo busque, yo lo voy a leer para usted. Primera Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 3. Dice la palabra de Dios allí: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, diciendo: exhorto, y tú procura exhortar a los demás también, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, por las autoridades. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Usted me entiende? La voluntad de Dios es que nosotros vivamos quieta y sosegadamente en toda piedad. No soy yo que me lo estoy inventando como una suerte de anhelo humanista para que nosotros estemos cómodos en este mundo. No, la voluntad de Dios, el anhelo, el deseo de Dios, esto es bueno, dice la palabra de Dios, es bueno que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Está ahí en la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 2, y mire cómo dice. Segunda a Tesalónica capítulo 3, el apóstol Pablo de igual manera escribiendo allí a los tesalonicenses: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, y no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. No hay persona más chismosa que un vago. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Dice el verso 12: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. En otras palabras, es una instrucción expresa de parte de nuestro Dios que nos involucremos en nuestros negocios y nuestros trabajos en toda piedad, con sosiego, con orden, ordenadamente. Usted no lo está viendo ahí en la palabra de Dios. No, mi hermano, no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en este desorden. No lo es.
No es la voluntad de Dios que vivamos en esta anarquía, en esta incertidumbre y en esta inseguridad en la que nos hemos sumido. No lo es. Ah, pastor, ¿y entonces dónde deja usted toda aquella tensión escatológica, toda aquella tensión, aquellas tribulaciones, aquellos tumultos y aquella situación mundial? Bueno, mi hermano, en su soberanía, óigame bien, en su soberanía, una soberanía que incluso define un tiempo desconocido, incluso para el Señor Jesucristo aquí en la tierra. En su soberanía, Dios cumplirá esos tiempos de dolor y de tensión en los cuales dice la palabra de Dios que su ira se derramará sobre el pecado de este mundo. Pero eso es, mi amado hermano, en su soberanía. ¿Usted me está entendiendo? En su soberanía, ese tiempo se evidenciará, ese tiempo se manifestará, llegará ese tiempo y déjeme decirle, estamos muy cerca cada vez. Pero hasta que ese tiempo no se manifieste de manera explícita, la palabra de Dios lo que me dice que yo tengo que trabajar sosegadamente y anhelar estar sosegadamente y en orden. Yo no sé si usted me está entendiendo. Entonces no es ilegítimo para el pueblo de Dios anhelar que retornemos a nuestra vida de orden, de sosiego. No lo es. Yo no puedo por mi propia voluntad alar por los cabellos la soberanía de Dios para que el tiempo escatológico comience ahora, por más que se parezca. Lo que la palabra de Dios define en su palabra para su pueblo es que vivamos reposadamente, que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Todavía tiene vigencia la palabra de Dios. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y que trabajemos sosegadamente. O vamos a dejar todos los negocios y vamos a coger el monte. No me escuche mucho, que yo doy para eso. Para comprar un par de tareas de tierra y irme para el monte a sembrar y a comer de lo que siembre. Hermano, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos aquí. Amén. Que permanezcamos predicando su palabra, que permanezcamos trabajando en orden con nuestras manos, que permanezcamos estudiando. ¿Ah? José, que permanezcamos estudiando, que termines la universidad. Esa es la voluntad de Dios. No que deje eso ya porque se armó, ya comenzó todo, se armó esto. No, sigamos trabajando, sigamos estudiando, quieta y reposadamente, bajo el manto de gracia, de paz y de buena voluntad para con los hombres, que nosotros vemos en la palabra de Dios a los ángeles clamar ese día de manera particular y por la eternidad. Mire, esa paz, ese deleite se multiplicará exponencialmente cuando nosotros estemos con Cristo, ¿sí o no? Porque la iglesia de Cristo no fue diseñada y no fue establecida para esa ira que será derramada sobre este mundo. No, la iglesia de Cristo estará con el Señor. La iglesia de Cristo estará con el Señor. No estamos puestos para ira, dice la palabra de Dios. Así que usted y yo estamos llamados a disfrutar a Cristo hoy, a deleitarnos, a trabajar con nuestras manos, a vivir nuestras vidas quietas, reposadamente, en todo orden y sosiego, esperando esa promesa de vida eterna y de gloria eterna. El desorden, el caos, la anarquía, y sin decir que eso también se multiplicará en un momento dado. Esas cosas no deben caracterizar la vida del cristiano. Usted y yo estamos llamados, mi amado hermano, a vivir quieta y sosegadamente. Y yo quiero que analicemos esa declaración de los ángeles en esta mañana, justamente por eso mismo, porque en su análisis, en el análisis de esta declaración, nosotros vamos a encontrar sentido a la voluntad de Dios para nuestras vidas mientras Él continúa desplegando su plan redentor a través de la historia hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo se manifieste otra vez, porque el Señor Jesucristo viene. Óigame.
Si algo de lo que nosotros estamos hablando en esta mañana es ciertísimamente firme como una promesa que está por encima de todos nosotros, es que el Señor Jesucristo vendrá. Todos los elementos que rodean esta verdad pueden ser desconocidos. Todos, absolutamente, podrían ser desconocidos para nosotros. No lo son, pero podrían ser desconocidos. Todos los elementos. Digo, no lo son porque conocemos varios de los elementos que rodean el advenimiento del Señor. Algunos no lo conocemos, no conocemos la fecha, no conocemos el tiempo ni las sazones, pero muchos de los elementos que rodean el advenimiento del Señor los conocemos, los que han sido revelados, eso es. Pero podríamos no conocer ninguno. Y esa verdad seguirá siendo firme. El Señor Jesucristo viene. Esa verdad seguiría siendo firme. Así que vamos a buscar, ya usted está ahí, espéreme ahí, en Lucas, capítulo 2, y vamos a leer la porción desde el verso 8 hasta el verso 20. Dice la palabra de Dios allí. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estamos en Lucas capítulo 2, verso 8. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, mírenlo ahí, verso 13, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios. De las huestes celestiales que alaban a Dios. Hay huestes celestiales que son huestes celestiales de maldad. ¿Usted me entiende? Hay huestes espirituales de maldad que moran y tienen su efecto en las regiones celestes. Por tanto, son huestes celestiales de maldad. Pero estas que alababan en un coro de millares de ángeles, dice la palabra de Dios, son huestes celestiales que alaban a Dios. Por eso la aclaración de Lucas ahí. Y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, ¿qué dice? Paz. Y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre amado, danos gracia a través de esta tu palabra. Ministra nuestros corazones, oh Señor, y permite que veamos tu voluntad a través de esta porción en esta mañana. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, la expresión gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, así como usted la acaba de escuchar, es el mejor esfuerzo posible que un mundo que no conoce a Dios ni a su palabra puede hacer cuando pretende extender buenos deseos y palabras de aliento y de ánimo en este tiempo. Hasta ahí es que el mundo puede llegar, hasta una declaración incorrecta de esa manera, de esta declaración que nosotros acabamos de leer en Lucas.
Porque cuando usted oye a una persona decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, ahí hay muchos errores. Ahí hay muchos errores en esa declaración. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de cuáles son esos errores para que usted, cuando lo diga o cuando lo oiga, usted sepa. Usted sepa, ¿verdad? Por lo menos, si tiene confianza, corregir a la persona, ¿verdad? Y si no tiene confianza, mire, está bien, déjelo pasar, pero usted sepa. No nos vamos a convertir en correctores ortográficos o correctores de la dicción, ¿verdad? Hay gente, usted sabe cómo son las redes sociales, hay gente que se goza y se deleita en vivir corrigiendo a los demás. Hola, Amelia. En vivir corrigiendo a los demás. Hey, eso lleva un acento. Hey, eso no lleva, eso lleva una coma ahí. Hey. No, mire, si usted le dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, si usted tiene confianza, háblele a esa persona. Si no, déjelo pasar. Pero usted tiene que saber que ahí hay un error. Ahí hay un error en esa declaración. Nosotros debemos aprender acerca del clamor de las huestes espirituales de la manera correcta en como ellos, esas huestes espirituales, declararon ese clamor delante de nuestro recién nacido rey, adorándole con su alabanza, Dios encarnado. Pero así dicha esa declaración, ese deseo, esa felicitación, si usted quiere, tiene algunos errores importantes que nosotros debemos corregir. Primero, el concepto hombres de buena voluntad en la tierra. No es que no exista, pero eso no es lo que la palabra de Dios dice cuando nosotros leímos en Lucas capítulo 2. La palabra de Dios en Lucas capítulo 2 nos dice claramente buena voluntad para con los hombres. No paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, sino buena voluntad para con los hombres. Y tenemos que analizar qué es lo que significa esa buena voluntad. O quién personifica, mejor aún, quién personifica esa buena voluntad de Dios para con los hombres. Porque cuando nosotros entendemos esas verdades de la declaración bíblica, en esta explosión de alabanza a nuestro Dios en la persona de Cristo que recién nacía en ese momento, entonces nosotros entendemos y comprendemos la verdadera voluntad de Dios para con nosotros a través de su palabra. Hay hombres en la Biblia que son declarados como hombres de buena voluntad. Ese hombre de buena voluntad, tal como la palabra original en griego nos enseña, habla literal y bíblicamente de aquel hombre poseedor de un corazón benévolo, un corazón inclinado a la justicia y a hacer el bien sin buscar honra para sí mismo. Dios ha puesto gracia en hombres como estos, de manera que sean receptivos al evangelio de Cristo, a ese evangelio que, a pesar de ser considerados hombres buenos, hombres de buena voluntad, ese evangelio necesita escucharlo. Y en la palabra de Dios vemos ejemplos de esa manera. Y algunos de nosotros pudiera incluso decir que tenemos en nuestras vidas hombres que han sido buenos. O usted no ha oído la expresión, ese hombre, mire, a él lo único que le faltaba era convertirse. ¿Usted no ha oído esa expresión? ¿Usted no ha oído esa expresión usted? Bueno, pues eso es. Un hombre con un corazón noble, con un corazón bueno, con un corazón justo, amable, honesto, honrado, generoso. Tal es el caso de Cornelio. Cornelio, en el libro de Hechos, capítulo 10, si usted quiere, vaya allí conmigo, por favor, Hechos, capítulo 10, para que veamos esas características particulares de Cornelio. La palabra de Dios dice allí en Hechos 10:1 que había un hombre llamado Cornelio en Cesarea. Y este era centurión de la compañía llamada La Italiana. Y dice la palabra de Dios, miren, que él era piadoso y que era temeroso de Dios con toda su casa. Temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Óigame, cualquiera lo deja ahí y ya ese hombre va a estar en la presencia del Señor.
Pero la palabra de Dios dice que él necesitaba oír el evangelio de Cristo y necesitaba venir humillado y arrepentido a los pies de Cristo Jesús. Entonces no es suficiente que nosotros seamos buenos y que temamos a Dios y que, ay, no, pero él teme a Dios y él busca de Cristo y él siempre está dispuesto a oír la palabra del evangelio. No, usted necesita el arrepentimiento. Usted necesita venir arrepentido a los pies de Cristo. No es suficiente con ser un hombre de buena voluntad. Y dice el verso 22 de Hechos 10, que era un varón justo y temeroso de Dios y que tiene un buen testimonio de toda la nación de los judíos. Un hombre de buena voluntad. Este Cornelio era un hombre con un corazón benévolo, un corazón inclinado a la justicia para con los hombres. Pero la palabra de Dios nos dice que le hacía falta una cosa. Hechos 10:3. Mire cómo lo dice. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, ese Pedro te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, sí, mi amado hermano, en la tierra posiblemente usted y yo podamos encontrar hombres de buena voluntad. Con todo, necesitan el evangelio de Cristo Jesús. A pesar de que pudieran ser catalogados hombres de buena voluntad, necesitan el evangelio de Cristo. Pero a eso no es que se refiere el clamor de los ángeles. Ese clamor particular no se refiere a esos hombres y a esa actitud del carácter, esa característica de hombres nobles. Si el versículo nos estuviera realmente enseñando un deseo de paz para con hombres de buena voluntad, entonces eso nos llevaría a un conflicto posterior, mi amado hermano, de la idea de un Dios al cual clamamos paz para con los hombres de buena voluntad. Porque entonces terminaríamos preguntando, ¿y entonces y los hombres de mala voluntad? No deberíamos clamar, no deberían estar los ángeles clamando al Dios de los cielos por paz para los que realmente necesitan la paz, que son los hombres de mala voluntad. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Entonces eso generaría un conflicto, mi amado hermano. Entonces no es paz para con los hombres de buena voluntad que los ángeles clamaban. Era paz y buena voluntad ¿de quién? Tuya, oh Dios del cielo, para con los hombres. No importa si era un hombre de buena voluntad, un hombre noble, un hombre afable, o si era un maldito pecador de mala voluntad, inicuo, malvado. No importa. Se necesitaba la buena voluntad tuya para con los hombres. Esa es la declaración de la palabra. Y esa es la declaración de la palabra que permanece hasta hoy, mi amado hermano. Usted puede ser un hombre noble, usted puede ser un hombre, mire, afable, pero usted necesita el evangelio de Cristo. Usted puede ser un hombre con un corazón inclinado al temor de Dios. Ah, sí, él teme a Dios, él es bueno. Él es bueno, es un hombre bueno. Cuando yo oigo gente así hablando de que, ay, no, él es bueno. Lo primero que hago es que me río por adentro. Para no reírme por afuera, porque no quiero parecer que me estoy burlando de su declaración. La realidad es que no hay nadie bueno. ¿Usted me entiende? No hay uno solo bueno, dice la palabra de Dios. La bondad que cualquier persona que tenga características así moralmente afables y de buena voluntad, la bondad que manifiesta delante de los hombres, esa bondad que se percibe delante de los hombres, esa es una bondad insuficiente para calmar la más mínima demanda de nuestro Dios. Cuando se habla de justicia,
cuando se habla de santidad, esa bondad de los hombres es insuficiente para calmar la más mínima demanda de nuestro Dios. La realidad, mi amado hermano, es que el anhelo de paz para los hombres de buena voluntad tiene sentido en tanto que este hombre anhela permanecer en paz. Ese hombre de buena voluntad, que teme a Dios y que está pronto a recibir a Cristo, como estaba Cornelio. Cornelio estaba a un paso, ¿sí o no? Cornelio estaba a un paso. Nada más tenía que venir Pedro para predicarle el evangelio. Y la palabra de Dios decía que ya sus oraciones habían subido delante de Dios para memoria, pero necesitaba el evangelio. Esa declaración, si la dijéramos así, erróneamente, paz para con los hombres de buena voluntad, pudiera tener sentido en relación a esos hombres que están a los pies de la cruz, que fueron llamados a los pies de la cruz, o que están prontos a recibir la gracia salvífica por medio de la fe. Pero mi amado hermano, la paz con Dios, que solo puede ser obtenida por medio de Cristo, quien la necesita urgentemente, es el hombre de mala voluntad. Ese es el que la necesita urgentemente, imperiosamente. La paz con Dios, el hombre de buena voluntad ya la tiene en Cristo o está pronto a tenerla, como Cornelio. La paz con Dios, imperiosa, urgente y críticamente, quien la necesita es el hombre que está en pecado. Evidentemente, todos estamos en pecado y todos, aún en Cristo, necesitamos permanecer en esa paz. Pero el clamor de los ángeles, mi amado hermano, estaba siendo presentado allí en exaltación a la persona de Cristo que había nacido, teniendo a todos los hombres como objetivo de la buena voluntad de Dios. Todos los hombres. Usted, su vecino, su familia, su papá, su mamá, sus hijos, yo, los míos. Todos nosotros necesitamos esa buena voluntad de Dios para con nuestras vidas, en la cual, y solamente en la cual, podemos hallar paz para con Él. Por tanto, mi amado hermano, esa buena voluntad de Dios, en la cual y solo en la cual podemos hallar paz para con Él, tiene un nombre. Esa buena voluntad de Dios es Cristo Jesús. Por eso el clamor de los ángeles era ese. Paz. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Cuáles hombres? Todos los hombres. Porque todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos el Evangelio. En realidad no deja de haber una distinción entre los hombres en el sentido correcto del pasaje, pues muchos estudiosos bíblicos, mi amado hermano, han traducido correctamente esta porción como la manera, era como la presenta la versión de la Biblia de las Américas. Quiero compartirla con ustedes en este momento para que nosotros entendamos de dónde entonces viene la distorsión de la declaración de buena voluntad. Lucas 2:14. Según la Biblia de las Américas. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Así dice la porción de la Biblia de las Américas. Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Hay una distinción allí, definitivamente. Porque usted y yo sabemos que Dios no se complace en el pecador. ¿Verdad que sí? Dios no se complace en el pecador. Dios se complace en el pecador que se arrepiente. Dios no se complace en el pecador que se deleita en su pecado. Y de eso, mi amado hermano, está lleno este mundo, lamentablemente. Y sobre todo se exacerba su complacencia en el pecado en este tiempo.
en este tiempo de celebraciones y de fiestas y de navidades. Entonces, la versión de las Américas marca una distinción bastante notable. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, entre los hombres en quienes Él se complace. Entonces, es importante que veamos de dónde proviene un poco la distorsión. La Reina Valera de 1569, una Reina Valera que es, ¿verdad? La misma, el mismo texto que tenemos, Reina Valera 1960. Oiga, me estoy hablando ¿de cuánto? De 409 años antes, después. 400 años después, entonces, nosotros tenemos la Reina Valera que usamos y que tenemos en nuestras manos, la versión que usamos, la Reina Valera 60, pero la Reina Valera de 1569 y también la de 1865, 300 años después, dice de esta manera, y usted se va a dar cuenta dónde entonces se genera la oportunidad para que haya sido alterada. Y ha sido alterada, mi hermano, por ese deseo del humanismo que ignora la voluntad de Dios y que quiere poner en los hombros de los hombres algún mérito. Cuando usted y yo sabemos que no tenemos ningún mérito. Porque si nosotros hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, para que ninguno de nosotros se salga con la suya y diga que tenemos mérito en nuestra salvación. La realidad es que ese error en la declaración de buena voluntad, a los hombres de buena voluntad, posiblemente ha tenido ese deseo moralista de poner en los hombres esa responsabilidad de ser meritorios. Pero mire cómo dice esas versiones. Mire cómo dice esas versiones. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y a los hombres buena voluntad. ¿Me entendió? Lo voy a repetir. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y a los hombres buena voluntad. Pero la usanza, la costumbre, el hombre, o posiblemente la ignorancia de la cual hablaba hace un segundo, o la intención particular de hacer al hombre meritorio, ¿verdad? Intercaló una proposición allí, la proposición de, no está, pero el hombre se la puso. ¿Usted me entiende? Y allí donde vemos que dice la palabra de Dios, y a los hombres buena voluntad, entonces le pusimos un de, y a los hombres de buena voluntad. Y usted y yo sabemos que la palabra de Dios no lo dice. Hoy tenemos muchas herramientas a mano. Es posible que usted no tenga una Biblia física del 1569 o del 1865, pero usted puede buscar esas versiones. Gracias a Dios están disponibles de alguna manera. Y podemos buscarlo, podemos constatar la forma en que la palabra de Dios fue declarada, ¿verdad? Y cómo fue editada en esas versiones originales. La real interpretación, entonces, del texto es una interpretación, mi amado hermano, que nos provee esa certeza de confianza, de sosiego y de cumplimiento de las grandes y maravillosas promesas de nuestro Dios, de un Redentor que habría de traer no solamente paz, sino que también sería capaz de redimirnos del pecado, justificarnos delante del Dios y Padre. En el Antiguo Testamento podemos encontrar referencias, son ciertamente pocas, pero tenemos algunas referencias con respecto al término buena voluntad de Dios, o buena voluntad en términos de compasión, de afecto, de misericordia. Y una de esas referencias la encontramos en Daniel 1:9. Yo lo leo para usted. Dice la palabra de Dios allí en Daniel 1:9. Y puso Dios a Daniel en gracia
y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Usted conoce la historia de Daniel? Daniel quería ser forzado a ingerir algunos alimentos que particularmente, ¿verdad? Ellos se opusieron por la manera en cómo esos alimentos no glorificaban al Señor. Y la palabra de Dios dice que Dios puso en Daniel gracia y buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Esa palabra allí, buena voluntad, es la palabra rakham en hebreo. Y esa palabra habla de compasión, de afecto, de misericordia. Y esa es la idea que encontramos allí. Lo puso en gracia con el jefe de los eunucos, dice la palabra de Dios. Sin embargo, hay otra acepción que es un poco más frecuente y es la que tiene que ver exactamente con el uso de la palabra buena voluntad en Lucas capítulo 2, donde hemos leído en esta mañana, y es la palabra ratzón, no la palabra rakham, la palabra ratzón en hebreo, que significa literalmente tiempo propicio, tiempo pertinente, tiempo aceptable. Y tiene que ver con esa buena y oportuna voluntad de nuestro Padre para manifestar su plan redentor a sus hijos. Por eso es que Pablo utiliza esa referencia del Antiguo Testamento en 2 Corintios capítulo 6, verso 2, cuando dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Es esa palabra, es ese término, es la misma raíz del término que utiliza allí el apóstol Pablo. Dice, he aquí ahora el día de salvación. Y amado hermano, como todos los cumplimientos de la promesa de Dios que hemos estado viendo, y usted lo sabe, si nos ha estado acompañando durante todos los jueves, desde este último cuatrimestre, ¿verdad? Hasta ahora, usted y yo nos hemos dado cuenta que todos los cumplimientos, sobre todo el cumplimiento de un redentor, hemos visto por la palabra de Dios que no ha sido fortuito, no ha sido fortuito, no ha sido como una chepa, una cosa. Ah, bueno, mire, el Señor Jesucristo vino porque, bueno, sí, porque se le ocurrió. Mire, la palabra de Dios nos enseña claramente que todo esto vino en el tiempo apropiado, ni antes ni después. El Señor fue revelado conforme a la soberana decisión del Consejo Eterno para revelar a Cristo Jesús, para que el Cristo fuese encarnado, para que ese Mesías que había sido anunciado tomara forma de siervo y viniese a morar entre nosotros. Por eso es que también encontramos al apóstol Pablo declarando allí en Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y todo eso ocurrió, mi amado hermano, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el tiempo aceptable, cuando vino, mi amado hermano, el razón de Dios, el tiempo propicio, el tiempo aceptable de Dios. Y mire, mi amado hermano, para cada uno de nosotros, ese tiempo aceptable de Dios, para que viniésemos a los pies de Cristo, se cumplió para la gloria de su nombre también un día. Un día nosotros vinimos a los pies de Cristo en el tiempo aceptable de nuestro Dios. ¿Sí o no? Un día vinimos. Y a lo mejor estuvimos dándole las espaldas a Dios por mucho tiempo, pero en el tiempo propicio, en el que esa buena voluntad de Dios que se manifestó históricamente allá en Belén, hace cerca de 2000 años atrás, 2021 estamos. 2021 años atrás, aproximadamente, se manifestó esa buena voluntad de Dios para con todos los hombres, para con usted y para conmigo. Y la manera en como nosotros hoy podemos dar evidencias de esa gracia para salvación de nuestras vidas
es cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestros corazones para vida eterna, para salvación y vida eterna. Eso no fue fortuito, mi amado hermano. Eso no fue fortuito. Nada en los planes del Señor es fortuito. Nuestro Dios es un Dios soberano y todo su plan redentor se revela para efectos de su gloria y para bendición de nuestras almas. De manera, mi amado hermano, que ese tiempo aceptable, tiempo propicio para que el Señor Jesucristo se manifestara, fue ese objeto del clamor de los ángeles aquella noche. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y tiempo propicio de parte de Dios para con los hombres. Eso es lo que dice esa declaración. De hecho, el propio Señor Jesucristo lo dijo. He venido a predicar el tiempo propicio del Señor. Usted lo ha escuchado, esa declaración. El año, como dice la Biblia, el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Esa es una declaración, mi amado hermano, que nosotros encontramos en Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2. El Espíritu, de hecho, ese fue el texto que el Señor Jesucristo leyó allí en esa sinagoga de Galilea, de allí de Nazaret, en Galilea. Isaías 61, versos 1 y 2. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿No fue eso lo que el Señor Jesucristo dijo cuando estaba allí leyendo el rollo? ¿Ah? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice Isaías, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. ¿Se acuerda del discurso del Señor Jesucristo? A proclamar, oiga como dice allí, a proclamar el razón de Dios, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Gloria a Dios en las alturas y paz y tiempo propicio de Dios para con los hombres. Tiempo pertinente de Dios para con los hombres. Cuando nosotros le decimos eso a una persona, mi amado hermano, lo que le estamos diciendo es, gloria a Dios en las alturas, paz para con Dios. Yo quiero que tú tengas paz para con Dios en Cristo Jesús, que fue el que se manifestó en el tiempo propicio de Dios para con los hombres. No que no haya hombres de buena voluntad en esta tierra, pero usted y yo sabemos que aún necesitan ese tiempo propicio, ese mensaje de buena voluntad, ese mensaje de año agradable del Señor, de la voluntad agradable del Señor, para con tu corazón, aun cuando seas un hombre noble y de buena voluntad para con tus vecinos o tus familiares. Necesitas el año agradable del Señor, que ese año agradable del Señor haga efecto en tu vida, trayéndote a los pies de Cristo, restableciendo la relación con tu Dios por medio de Cristo Jesús y dándote salvación y vida eterna. Porque solamente en Cristo tenemos paz para con Dios. Mi amado hermano, concluimos en esta mañana, entonces, recordando que las buenas noticias y la buena voluntad de Dios para con los hombres fue el Cristo del pesebre, que creció hasta ser el Cristo de la cruz. Ese Cristo que hoy predicamos. No predicamos el Cristo del pesebre, predicamos el Cristo de la cruz. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Ese Cristo que hoy se predica en el tiempo propicio, vino a este mundo, nació para dar vida. Él es la buena voluntad de Dios para con nosotros, Cristo Jesús. A Él es que debemos tener en nuestra mente cuando estemos deseando esta esperanza de esta manera,
a nuestros amigos y familiares, o cuando estemos escuchando, cuando estemos recibiendo deseos de esperanza de los demás. Sepamos, si hemos nacido de nuevo en Cristo, que ya nosotros tenemos cumplida, mi amado hermano, la mayor esperanza jamás regalada al hombre, que es la vida eterna por medio de su obra en la cruz del Calvario. Si tú estás en Cristo Jesús, tú debes recordar y gozarte y afirmar en tu corazón: se ha cumplido en tu vida. La buena voluntad de Dios se ha cumplido en tu vida. Pastor, pero ¿quién me está llevando? ¿Quién me trajo? No. La buena voluntad de Dios se ha cumplido en tu vida. Si tú estás en Cristo, la buena voluntad de Dios ya se ha cumplido en tu vida. Problemas económicos y restricciones en este tiempo y limitaciones, bien, tenemos todos. Pero el cristiano tiene una esperanza. Y es justamente la que produce el que la buena voluntad de Dios se haya cumplido en nuestras vidas. Si tú estás aquí en esta mañana o estás conectado y no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, es nuestro anhelo, es nuestro deseo que esa buena voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Por eso es que clamamos como los ángeles, con ese coro celestial, con el coro de Belén, como cantábamos al inicio. Gloria a Dios en las alturas. Y para ti, que estás aquí en esta mañana, paz y buena voluntad de Dios para tu vida. Ese es nuestro deseo. Amén. Padre amado, Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la buena voluntad que has tenido en Cristo Jesús para con nosotros. Nos lo revelaste para salvación y vida eterna. En el tiempo propicio, oh Señor, ni antes ni después, el día programado en la eternidad para que el Señor Jesucristo viera la luz como uno de nosotros. Oh Señor, ese tiempo propicio, ese año agradable del Señor, significará la transformación, la regeneración de nuestras vidas. Cuando ese que nació pueda, oh Dios del cielo, nacer en nuestros corazones para salvación y vida eterna. Te damos gracias, oh Señor. Te damos gracias por Cristo y te damos gracias por tu palabra que nos revela a Cristo. Bendícela en nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.